Muchas gracias, y con el permiso del presidente y de las y los integrantes de la mesa directiva, pues con mucho gusto compartirles sobre esta iniciativa que el grupo parlamentario del PAN y por mi conducto me permito compartirles. La Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene una historia. Se las voy a platicar rápido, hice por ahí el compromiso de no tardarme mucho. Se los platico rápido. Resulta que la ley vigente en el estado de Guanajuato es la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el 2015-2016 hubo un primer movimiento legislativo muy importante que sucedió justo en el Congreso de la Unión. Se generó una ley general que implicaba justo a los estados hacer las armonizaciones correspondientes. Guanajuato no fue la excepción. Por supuesto que en el 2015-2016 este Congreso del Estado realizó el ejercicio correspondiente y armonizó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué pasó en aquel entonces? Sucedieron dos cosas relevantes que son referencia y que al día de hoy siguen generando beneficios o buscando generar beneficios. Se crea el CIPINA nacional y en Guanajuato se genera y se crea el CIPINA estatal, y por consiguiente los municipales. También se impulsa la creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Todas y todos recordaremos que reconocíamos antes en los DIF municipales las Procuradurías de Asistencia Social, ¿no? O las Procuradurías en diferentes términos. Pero en este momento llega y se instalan las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y el gran asunto, más allá de estos dos entes que se crean y que empiezan a funcionar a partir del 2016 en el estado de Guanajuato, asumimos el reto, quienes en su momento tuvimos la oportunidad de hacerlo así, de hacer lo necesario para cambiar el paradigma de cómo se ve a la infancia y a la adolescencia. Anteriormente, efectivamente, se les asumía a las niñas, a los niños y a los adolescentes como sujetos de asistencia social. Y había que transitar a reconocerlos como personas sujetas de derechos. Y se antojaba sencillo, ¿no? Parecía que iba a ser un cambio legislativo y que en automático muchas cosas iban a suceder. Y bueno, al cabo de los años que han pasado, todavía el reto es enorme y tenemos que asumirlo como tal. Y creo que por eso es importante hoy hacer esta historia, para recordarnos en qué momento hemos comenzado a articular de manera más clara algunos mecanismos que nos lleven justo a reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Y si me voy más atrás, bueno, pues me podría ir a la Convención de los Derechos, ¿no? Que fue allá por 1983. Y pues son todavía muchos años más. Y justo el 20 de noviembre pasado se conmemoraban los 33 años de la convención y de todo lo que tenía que haber sucedido a lo largo de este tiempo. Después vino el año 2018, el inicio de la actual administración del gobernador Diego Sinue. Y se hace un alto en el camino y se identifica efectivamente que a nivel de nuestra legislación había algunos cambios y mejoras que hacer. Y se transitó justo a una nueva reforma que no solo fue a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fueron 21 ordenamientos los que implicaron actualizarse y ordenarse. De ahí que, tengo mucha la referencia de mi compañera diputada Cristina Márquez, quien en su momento en la presidencia de Justicia, si mal no recuerdo, articulaba todo lo necesario para que en el Congreso sucediera con prontitud y con mucha puntualidad lo que tenía que pasar para que operativamente sucediera lo siguiente: para que Guanajuato fuera el segundo estado de la República en reconocer que el tema de procuración y de restitución de derechos hacia las niñas, niños y adolescentes no solo sería tema del DIF, sino convertiría a esta Procuraduría en una nueva dependencia que dependería directamente del gobernador, con toda la potencia que eso tendría que implicar. Y asimismo reconocía que el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes tampoco podía seguir siendo una tarea solo del DIF. Tenía que transitar
a poder justo permear en todas las dependencias, en los gobiernos municipales, y se decidió adscribir a la Secretaría de Gobierno, donde hasta el día de hoy permanece y se opera el CIPINA Guanajuato, como todas y todos lo conocemos. En esta reforma se integró el concepto de crianza positiva, implicando generar toda una política pública que nos permitiera impulsar la crianza positiva como un eje rector de la reconstrucción de nuestra sociedad desde esta perspectiva, la de priorizar a la infancia y la adolescencia como sujetos de derechos. Y también se articuló lo necesario para que en conjunto sociedad civil, desde los centros de asistencia social, albergues, casas hogares, todos los lugares donde conocemos que residen algunas niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, pudieran hacer lo necesario para ser parte de las acciones necesarias para la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato. Esa fue una gran reforma. 21 ordenamientos se modificaron y la historia nos permite ver que muchas cosas han venido sucediendo, pero hoy, por eso es tan relevante este tercer momento en la historia de las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato. Hoy nos encontramos presentando aquí una iniciativa que es un tercer momento que seguramente también será histórico, pero lo vamos a definir el día que aprobemos el dictamen y que estemos aquí compartiéndolo. De momento, en esta iniciativa se pone sobre la mesa el que transitemos a fortalecer a esta Procuraduría, que si bien ya hoy depende de nuestro gobernador, que si bien ya hoy tiene un recurso importante con el cual está operando, indudablemente requiere verse fortalecida en algunos aspectos y sobre todo impulsando desde este legislativo que la coordinación entre el Estado y los municipios se dé de tal manera que podamos homologar procesos y podamos llegar justo a contar con el mecanismo que a toda niña, niño, adolescente, independiente del municipio donde resida, tenga una acción de restitución de derechos, de atención, de primer contacto de manera inmediata. Y es así como en esta iniciativa incluimos justo fortalecer a la Procuraduría de Protección del Estado y generar con mayor fortaleza y atribuciones procuradurías auxiliares en los municipios. Ahorita les platicaré un poco el reto que tendremos que estar asumiendo. Estamos impulsando justo el derecho a vivir en familia. Y en el derecho a vivir en familia, reconociendo justo cuáles son esas medidas de protección que tenemos que privilegiar. Las normales y las que hemos venido culturalmente reconociendo ha sido justo la de integrar a la niña, niño, adolescente con sus derechos vulnerados en un esquema de acogimiento residencial. Y hoy tenemos que, más que nunca, impulsar y reconocer que hay otros mecanismos que ya están en nuestra ley, pero que tienen que estar operativamente mucho más fuertes, como son el acogimiento familiar, la adopción y la reintegración familiar. Tres conceptos que parecen sencillos, que pudiéramos decir, bueno, pues rápidamente se van a operar y van a suceder, sin embargo representan retos presupuestales, operativos, técnicos, bastante valiosos y dignos de reconocerse. Las procuradurías auxiliares en los municipios van con la fortaleza necesaria y en esta iniciativa incluimos justo adecuar algunos aspectos del Código Civil en su lectura, por ejemplo, en el cambio del término menor a niñas, niños y adolescentes. Hay una serie de elementos que en la iniciativa que ya todos ustedes tienen en su haber, tienen la posibilidad de conocer. Conceptos nuevos que se están fortaleciendo ahí, como el de adopción, acogimiento familiar, certificado de idoneidad, informe de adoptabilidad, medidas de protección especial, plan de restitución de derechos, red familiar, reglamento, procuradurías auxiliares. Y hay dos aspectos importantísimos que tenemos que reconocer y resaltar, que son justo la representación coadyuvante y la representación en suplencia que la Procuraduría Estatal, en conjunto con las procuradurías auxiliares, deberá estar articulando para que en estos procesos judiciales que viven las niñas, niños y adolescentes en Guanajuato siempre tengan y cuenten con un respaldo de alguien profesional que pueda acompañarles y atender en sus casos en lo particular. Viene un elemento importante en esta iniciativa. Vamos a eliminar los deberes en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y hay dos aspectos importantes que resaltar que justifican, y seguramente en las mesas que se instalen en su momento habrá oportunidad de platicarlo más, pero quiero referirlos como son dos en lo particular.
Hoy en día hay que reconocer que el hecho de que nuestra ley de derechos contenga también deberes para las niñas, niños y adolescentes, limita justamente su libertad y su autonomía progresiva, mismas que tenemos que estar impulsando. Entonces, hoy, así como hemos referido cómo ha pasado por el legislativo en estos diferentes momentos, hoy es el momento de reconocerlo, es el momento de dar el paso y de transitar a que justo en Guanajuato, también en Guanajuato, los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean incondicionales, que en un mismo ordenamiento donde les damos derechos, no les pongamos una condición de si lo cumples o no, porque los deberes, sin lugar a dudas, habremos de asumirlos, las y los adultos que habremos de acompañar a las niñas y niños en su desarrollo, pero no más en un ordenamiento legal. Casi ya con esto termino. Hay que poner atención en 4 aspectos importantes. El lenguaje. Y luego de repente me parece que se nos antoja en el diario platicar y vivir que cuando insistimos mucho en ya no digas menor, hoy digamos niña, niño o adolescente, pareciera una cosa de forma, pero trae más fondo del que creemos, porque sin duda, cuando logremos transitar a modificar nuestro lenguaje, eso va a provocar que modifiquemos nuestras acciones y que logremos efectivamente reconocer que aunque nos cuesten más letras y poquito más, unos segundos más, las niñas, niños y adolescentes tendrán derechos y los podremos estar vigilando todas y todos. Otro aspecto es la ubicación de estas procuradurías. La iniciativa dice que los municipios habrán de crear procuradurías auxiliares y un elemento, mensaje para las y los alcaldes que estaremos y deberíamos estar muy atentos a visualizar es ¿dónde van a crear esas procuradurías auxiliares? Hoy, si me preguntan a mí, intuyo que en su mayoría serán dentro de los DIF municipales. Y esa no es la idea. La idea es que reconozcamos que si en el Estado se ha hecho lo necesario para crear una procuraduría dependiente del gobernador, que pertenece al gabinete ampliado del mismo, y un dato más que les comparto, está adscrita al eje de seguridad, en los municipios tendríamos que empezar a pensar en qué momento la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes orgánicamente está más cerquita del alcalde, más cerquita del ayuntamiento, donde se toman las decisiones las más importantes, porque las niñas, niños y adolescentes sin duda son ese elemento en nuestra sociedad que en muchos de los casos, si lo decimos muy coloquialmente, todo lo que hacemos todos los días es por nuestros hijos, ¿no? Y por nuestras hijas. Entonces, transitemos a verlo de manera clara y enfática también desde los gobiernos municipales. La eficacia de la Procuraduría Estatal de Protección, por supuesto, tendremos que estarla vigilando y acompañando. Hay elementos imprescindibles de medición sin romantizar el tema, al contrario, con mucha claridad y con mucha puntualidad, dando seguimiento a que la restitución de derechos se esté dando en orden y como corresponde a las niñas, niños y adolescentes, así como los mecanismos de restitución que ya mencioné hace un ratito. Y todo esto, ya para terminar ahora sí, me parece que se engloba en un esquema que hoy el gobierno del Estado está buscando implementar, y creo que esta iniciativa es de manera muy importante complementaria a esfuerzos tan importantes como los que hoy realiza el DIF estatal, con un esquema de crianza positiva titulado Alianza Guía, que busca llegar a todos los rincones del Estado para transformar justo esto de lo que hablábamos en 2016, que era reconocer que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Pero dejo una pregunta en este pleno. ¿Cuántas o cuántos de ustedes han participado en un taller de crianza positiva para poder reconocer que efectivamente, como fuimos educados, sin lugar a dudas hoy nos hace ser los adultos que somos, pero no por eso somos los mejores adultos que nuestra sociedad requiere, porque de repente nos encontramos fácilmente quien dice, no hombre, si a mí me educaron así, ya está, y aquí estoy. Bueno, eso no nos hace perfectos ni nos hace pues, susceptibles de mejorar y de cambiar. Creo que es un esfuerzo importante el que se ha hecho. Y finalizo diciendo que hoy la sociedad civil ha hecho un gran trabajo, haciendo y cerrando filas con un gobierno del Estado que en la perspectiva de infancia y adolescencia
ha sido imprescindible. Trabajar en conjunto por las niñas, niños y adolescentes, sin lugar a dudas, es la más importante inversión que podemos hacer todas y todos desde la trinchera donde nos encontramos, porque la ley lo dice con mucha claridad. Hoy las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias.